Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los que estáis aquí y a los que nos estáis viendo por streaming. Muchas gracias por invitarnos a esta mesa que hablaremos sobre las actualizaciones del conocimiento sobre dolor y salud mental en las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. La Asociación Internacional del Dolor revisó la definición en el año 2020 y lo acabó definiendo como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Las enfermedades crónicas que ocasionan dolor crónico se dan mayoritariamente en enfermedades reumáticas, según lo que nos dicen los últimos estudios como el barómetro del dolor. En fibromialgia concretamente un 40%, en lumbalgia un 24% o en artrosis un 23%. Como personas con enfermedades reumáticas tenemos que aprender a convivir con este dolor. Por eso hemos realizado un proyecto desde la Liga Reumatológica Española y acompañados también por Grunenthal para conocer qué está pasando y buscar soluciones y recursos para disponer y poner al alcance de todos para mejorar todo este aprendizaje y que nuestro día a día sea más sencillo. Así que os presento a Valeria Villamizar, ¿no?, que es veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección Comercial y Marketing de Industrias Farmacéuticas en CSIF, y su trayectoria profesional incluye experiencia en clínica veterinaria y sobre todo en especialista en anestesiología, ¿no? Y un desarrollo posterior en la industria farmacéutica la ha traído hasta aquí, donde actualmente trabaja en el área de relaciones institucionales y acceso al mercado en Grunenthal Pharma. Muchísimas gracias por venir y Muchas gracias a adelante. ti. Pues un segundito que voy para allá. Bueno, muchas gracias primero, Elisenda, por tu presentación. Y bueno, muchas gracias a Lire por la oportunidad de estar aquí hoy, de tener este espacio en el Congreso para poder presentar este proyecto que ya nos adelantaba Elisenda y que, bueno, lo que busca es dar visibilidad a la relación que existe entre vivir con dolor crónico y tener un bienestar emocional o una salud mental que se puede ver mermada. Esto ya es una labor en la que Lire ha trabajado arduamente y bueno, pues este año hemos colaborado para seguir dando visibilidad a esa relación y, como dice Elisenda, pues ver cómo podemos mejorarlo, en dónde hay que incidir y bueno, hacer ciertas propuestas que se puedan llevar a cabo posteriormente en la práctica. Así que nada, si quieren, vamos comenzando. Un segundo, a ver si esto... Vale, funciona. Pues nada, antes de empezar a profundizar en este proyecto, quería dar un poquito de contexto, ¿no? El por qué surge este proyecto, por qué decidimos colaborar con Lire para llevarlo a cabo. Y básicamente, pues como ya adelantaba y como todos ustedes saben, Lire ha trabajado ya en todo lo que tiene que ver con salud mental y dolor. Y prueba de ello es que el año pasado, en 2023, decidieron poner en marcha un estudio, el estudio de dolor y salud mental en las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, para entender cómo se relacionaba el dolor crónico con una percepción de la salud mental desmejorada y también entender cómo afectaba el dolor crónico a la calidad de vida. Pues en el contexto de ese estudio, que contó con la participación de más de 500 encuestados, se vio que sí que existe una relación significativa entre la autopercepción del dolor crónico y el estado de salud emocional en las personas que viven con una enfermedad reumática. Y además que el dolor crónico tiene relación también con dos trastornos específicos de la salud mental, como pueden ser la depresión y la ansiedad. Además, por otra parte, en 2022 la Fundación Grunenthal puso en marcha un barómetro, el barómetro del dolor crónico en España, que buscaba entender cuál era la situación del dolor crónico a nivel nacional, pero también cuál es el impacto que tiene el dolor no solo a nivel individual, sino también a nivel de la sociedad. Pues en este barómetro también hubo múltiples hallazgos y uno de ellos fue que las personas con dolor crónico presentan en general un menor bienestar emocional que la población libre de dolor, presentando aproximadamente un 22,2% depresión y un 27,6% ansiedad. Pues viendo estos hallazgos fue como finalmente decidimos colaborar con la Liga Reumatológica Española para ya hacer un proyecto en el que nos gustaría analizar la conexión entre el dolor crónico y la salud mental, especialmente en el contexto de las enfermedades reumáticas, que como ya ha dicho Elisenda, pues son enfermedades que cursan mayoritariamente con dolor,
Y en este caso lo queríamos hacer desde dos perspectivas. La primera, la parte de la evidencia científica, no solo la Liga Reumatológica Española ni la Fundación Grunenthal, hay muchos otros estudios que ponen de manifiesto esta relación, ¿vale? Que están publicados. Pero también entender un poco cuál es la experiencia de las personas que viven con enfermedades reumáticas. Es decir, sabemos que esto está en la literatura, pero ¿realmente refleja la literatura lo que viven los pacientes? Pues esa era un poco la idea de hacer este proyecto, ¿no? Juntar esas dos partes. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de seguir sensibilizando sobre la relación entre dolor crónico y salud mental a la sociedad, a los profesionales de salud y a la administración sanitaria. Pues este proyecto se lleva a cabo en dos grandes fases, ¿vale? Aunque aquí lo vemos en 4 puntos, ha sido dos grandes fases. La primera fue buscar todas esas publicaciones, generar todo ese contexto científico y ver qué había en la literatura sobre dolor y salud mental. Todos los resultados se recopilaron en un informe preliminar y con ese informe preliminar la Liga Reumatológica organizó y coordinó un grupo de discusión con pacientes con enfermedades reumáticas, donde no solo se presentaron los resultados, sino también se profundizó en sus experiencias, cómo veían afectada su salud mental, qué creen que se podía mejorar y bueno, se sacaron una serie de conclusiones. Posteriormente, esto se ha aunado conjuntamente en un único informe, ¿vale? Que es el informe que presentamos hoy, que es el informe de dolor crónico y salud mental, de la evidencia científica a la experiencia de los pacientes. ¿Y qué recoge ese informe? Bueno, pues en primer lugar recoge por separado los resultados de la evidencia científica y los resultados del grupo de discusión. Hay muchos hallazgos, pero bueno, aquí hemos traído los principales y básicamente lo que nos dice la evidencia científica es que en efecto sí que existe esa relación dolor crónico-salud mental y que esa relación es bidireccional, es decir, un inadecuado alivio del dolor va a condicionar a tener una peor salud mental o un peor bienestar emocional, pero un peor bienestar emocional también puede agravar o exacerbar la sintomatología dolorosa. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque cuando estamos en un estado de bienestar emocional reducido, podemos tener mayor inflamación y también podemos tener una inadecuada adherencia al tratamiento, es decir, se cumple peor la pauta de tratamiento que tienen las personas que viven con dolor. Por otra parte, también se confirma que la población con dolor crónico tiende a tener con mayor frecuencia episodios de ansiedad, de depresión y, por supuesto, pues si eso afecta al dolor crónico, afecta también a las enfermedades reumáticas que cursan con él. Además, también pues, en la literatura se ve claramente que asociado a la salud mental existe un estigma que además va a provocar en aquellos que lo sufren mayor aislamiento, menor búsqueda de ayuda. Y sin embargo, la literatura nos dice que la red de apoyo es fundamental. Familiares, amigos, entornos, asociaciones de pacientes van a ser fundamental no solo para reducir ese estigma, sino también para ayudar o promover que esas personas acudan o busquen ayuda, ¿no? Para solventar estos problemas. Y por último, lo que vemos es que, en definitiva, combinar estrategias de tratamiento del dolor crónico y la salud mental puede mejorar esos resultados en salud. En cuanto al grupo de discusión, bueno, pues las reflexiones fueron muchas, la verdad. Aquí hemos traído las principales, pero en el informe verán que hay muchas más. Pero básicamente lo que nos dicen los pacientes en este grupo de discusión que organizó la Liga Reumatológica es que en efecto sí que existe esa relación, ¿no? O sea, la relación salud mental y dolor crónico es clara y la describen como un círculo vicioso. Es decir, el dolor crónico retroalimenta la salud mental o están en un círculo que se retroalimenta, el dolor crónico empeora la salud mental, pero la salud mental también empeora cómo perciben ellos el dolor, ¿vale? Por otra parte, manifiestan incomprensión y falta de atención. Comentan que cuando acuden a profesionales de la salud y manifiestan estos problemas de salud mental o que se encuentran ahora mismo en un estado emocional un poco más bajo, sienten que quizás pues, se le quita importancia, ¿no?, al problema y no se les suele remitir a servicios adecuados para tratarlos. Y además, estos pacientes que estaban en el grupo de discusión, en ese momento o en el pasado habían necesitado atención para la salud mental. Con lo cual, pues queda patente que también es importante en este tipo de pacientes abordar no solo la parte física, sino también emocional. Y por último, y como punto positivo, manifestaban que el apoyo psicológico y emocional normalmente lo buscan en su entorno y en las asociaciones de pacientes y suelen encontrarlo, ¿vale?
Y luego, por otra parte, después de haber hecho todas estas reflexiones, se hicieron pues, ciertas propuestas de mejora. Aquí traemos las principales. Y básicamente lo que se recomienda por parte de los pacientes es, por un lado, sensibilizar a todos los niveles, especialmente a la administración sanitaria, sobre la necesidad de abordar la salud mental en los pacientes que conviven con un dolor crónico. Y sobre todo, aparte de sensibilizar, piden que se asignen recursos específicos para este abordaje de la salud mental. Por otra parte, consideran necesario que haya psicólogos especializados o formados en el ámbito del dolor y que esos psicólogos puedan colaborar con las asociaciones de pacientes. Y por último, creen necesario actualizar la Estrategia Nacional sobre Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas, incorporando las necesidades actuales de los pacientes, incluida la salud mental. Y bueno, con todos estos resultados, como ya les digo, se han recopilado en un único informe y se han establecido una serie de conclusiones que son estas que compartimos aquí, que básicamente es que la atención combinada de dolor crónico y salud mental mejora los resultados en salud de los pacientes reumáticos, que el impacto emocional de las enfermedades reumáticas debe considerarse en el abordaje para conseguir un mejor manejo de las mismas, que sería necesario integrar la salud mental en el tratamiento del dolor crónico a través de su inclusión en protocolos clínicos. Recomiendan además capacitar a los profesionales para abordar la salud mental en pacientes con dolor para asegurar así una atención más completa. Y por último, que sería necesario colaborar con asociaciones y grupos de defensa de pacientes para crear una voz colectiva para el cambio. Y bueno, estos han sido como los principales mensajes que queríamos compartir. Igualmente seguro que ahora tenemos oportunidad de profundizar un poco más. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Yo creo que lo has resumido perfectamente, pero me gustaría hacer incisos, ¿no? Vale. En el círculo este vicioso, ¿no?, que comentabas, ¿no?, que ha salido sobre dolor y salud mental, ¿no? En el informe se presentan diferentes propuestas para abordarlo. Algunas ya se han dicho durante la presentación, pero ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles destacarías para precisamente acometer, ¿no?, este binomio de salud mental y el círculo vicioso? Vale. A ver, bueno, aparte de lo que ya se ha comentado aquí, el informe también recoge mucha más información, pero bueno, yo si tuviese que destacar como dos aspectos claves para abordar ese binomio, por un lado haría el enfoque multidisciplinar, ¿vale? Hemos visto que las personas que viven con dolor crónico ven afectadas múltiples esferas de su vida, no solamente la física, ¿no? Ya también nos lo adelantaba Ana. Yo creo que la parte física es como la punta del iceberg, que ella lo decía, y luego hay muchas otras cuestiones, entre ellas la salud emocional. Pues si esto es así, se hace necesario o se ve necesario que el paciente reumático con dolor crónico se le aborde desde múltiples perspectivas y sobre todo que la salud mental se incluya como parte del protocolo clínico, que es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque de esta forma, si lo incluimos como parte del protocolo, vamos a poder identificar, oye, pues mira, a lo mejor esta persona está desmejorando su bienestar emocional o está tendiendo a tener una peor salud mental y se le puede derivar de forma más temprana a los servicios especializados en ello. Entonces, bueno, yo creo que esa colaboración, esa coordinación de servicios asistenciales es importante y sobre todo el enfoque como global, ¿no? No abordar solo lo físico, sino todo junto. Y luego yo creo que lo segundo clave sería visibilizar las asociaciones de pacientes. Esto es algo que salió bastante en el grupo. Las personas al final buscan apoyo en el entorno, pero sobre todo en las asociaciones y destacan el apoyo psicológico que brindan las asociaciones. ¿Qué ocurre o cuál es mi perspectiva? Y esto tú nos dirás también si lo ves así. Al final quizás muchos pacientes no llegan a las asociaciones porque pues, no las conocen, no tienen a alguien en el entorno que lo recomiende. Incluso a lo mejor pues, su médico o su enfermera no se lo ha recomendado por desconocimiento. Entonces, bueno, yo creo que otro punto clave también es darle visibilidad a las asociaciones de pacientes que tantos recursos ofrecen y que tanto beneficio suponen para el paciente. Y yo destacaría eso como dos aspectos clave. Sí, son muy interesantes los dos aspectos que pones encima de la mesa porque, claro, al final las asociaciones somos un complemento muchas veces, ¿no? Aquellos determinantes en salud que el sistema sanitario no trata. Eso es. Y después también pensando, ¿no?, en la persona y en su entorno, en los cuidadores. Sí. También se hace referencia en este estudio a todo esto, ¿verdad? Sí. Porque no los hemos nombrado. Eso es. No, pero son clave y sí que se hace referencia a ellos. Al final, el entorno de la persona va a ser fundamental.
porque al final que el entorno de la persona entienda lo que el paciente está viviendo, ¿no? Y entienda que una persona con dolor crónico puede ver afectada su salud emocional, es clave porque también son ellos los que les van a impulsar como a buscar ayuda o a buscar soluciones. Incluso tener un buen entorno hace que las personas se aíslen menos, que eso es uno de los principales problemas que existen en estos casos. Entonces yo los considero clave también involucrar al entorno, a la familia, a los cuidadores en ese abordaje para que ellos también sean conscientes de cómo pueden acompañar a la persona que está pasando por esa enfermedad. Pero sí, definitivamente otra pieza clave. Ujú. Y tengo más preguntas, ¿eh? Perfecto, perfecto. Respecto a todo el tema de ansiedad y depresión, ¿no? Que hemos visto que a un cuarto por ciento, a un cuarto, perdón, a un 25%, un cuarto de la Sí. población que estábamos mirando, ¿no? Tenían estas patologías. ¿Cómo se podría aumentar la sensibilización sobre el tema y que a lo mejor que no lleguen a esos estados, ¿no? Poderles coger antes. Sí. Bueno, eso Eso es justo difícil, ¿eh? sí, es lo que hablábamos, ¿no? Es súper necesario. O sea, al final yo creo que cada vez más la sociedad es consciente de la importancia de la salud mental, ¿no? Ahí, bueno, pues vemos cada vez como más promoción de la salud mental e incluso políticas sanitarias o estrategias enfocadas a mejorar la salud mental. Es verdad que quizás en ciertas ocasiones pues no nos centramos en esos colectivos específicos que pueden tener incluso más mermada la salud mental que población que vive pues sin ningún otro tipo de enfermedad. Entonces, bueno, yo creo que vamos avanzando, pero creo, como dices, que hay que seguir sensibilizando, concienciando y haciendo referencia a estos temas. Y yo creo que aquí sería importante como lo mismo, ¿no? Un enfoque pues multicanal o a través de muchas vías. Por ejemplo, para sensibilizar considero importante o clave la formación. La formación no solo a los pacientes, sino también a los profesionales de la salud. Muchas veces, pues eso, no son conscientes de que en este tipo de pacientes es necesario abordar otros problemas más allá de los físicos. Entonces, la formación a modo aumentar la concienciación lo veo clave. Luego también campañas, al final, a través de los medios, plataformas digitales, redes sociales, todo lo que sea aumentar el ruido, por así decirlo, o los mensajes respecto a esto puede ayudar. Por otra parte, este tipo de documentos, pues siempre yo creo que son muy útiles porque permiten al final ver también propuestas concretas de mejora que luego pueden ser implementados como a múltiples niveles, ¿no? A nivel macro, a nivel meso, a nivel micro. Y bueno, por último, pero no menos importante, a través de las asociaciones de pacientes. O sea, esto yo lo considero fundamental. Las asociaciones de pacientes no solo benefician al paciente por todos esos recursos y apoyo que le brindan, sino también se convierten como en ese altavoz, ¿no? que pone de manifiesto cuáles son las necesidades de ese grupo concreto. Y yo creo que la labor que pueden hacer las asociaciones de pacientes en temas de concienciación es fundamental porque al final llegan a muchísima más gente y a muchísimos más lugares que a lo mejor los pacientes de forma individual no podrían. Entonces, bueno, yo creo que esas serían las cuatro áreas en las que yo incidiría para aumentar la concienciación. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias a ti. Yo, Elisenda, antes de marcharnos, sí que te quería preguntar, porque bueno, es verdad que aquí hemos visto, ¿no? Esa parte de buscan mucho el apoyo psicológico de los pacientes en las asociaciones. Quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿no? Como representante de la Liga Reumatológica Española, si esto es así y en esa búsqueda de apoyo psicológico, ¿qué servicios ofrecen las asociaciones o qué pueden esperar los pacientes cuando van a la asociación? Cuando un paciente se acerca a una asociación, casi todas las asociaciones disponemos de servicio de psicología. Vale. Y además, generalmente está especializado en nuestras enfermedades sin atender a nuestro colectivo, ¿no? Entonces, se da desde respuesta individual, Vale. ¿no? De terapia para quien lo necesite, a corto o largo plazo, hasta grupos de ayuda mutua, hasta talleres incluso para aprender a convivir con el dolor, gestionar emociones. Vale. Todo eso se trabaja desde el mundo asociativo. Es un poco también lo que decía antes, ¿no? Muchas veces somos un complemento, Claro. ¿no? Al sistema sanitario, entonces esta parte nos estamos ocupando muchísimo. Pues bueno, visto así yo, vamos, lo considero fundamental por eso, porque al final se desconoce muchas veces, ¿no? Que
que existen todas esas ayudas o esas herramientas y sabiendo que las ofrecen, me parece fundamental darle toda la visibilidad posible. Y al final, bueno, este documento nos va a ir estupendo, ¿no? Para cuando retomemos, ¿no? El plan nacional que estamos pidiendo de las ERIMES, precisamente para Claro, poner todos estos datos encima de la mesa, ¿no? Y poder totalmente. pedir esta atención, ¿no? Que sea a través de todos los determinantes que necesitamos, ¿no? Eso es. O sea, que nos irá Pues fantástico. seguro, Muchísimas seguro que sí. gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que ha sido un trabajo maravilloso y estamos encantados de poder haber podido colaborar en ello. Gracias. Gracias.